La oscuridad de la noche envolvía la casa de los Thompson en un silencio inquietante. Todo parecía en calma, pero en su interior, algo aterrador estaba a punto de ser descubierto. Una imagen borrosa, un reflejo en el cristal, una presencia que no debería estar ahí. Hoy te contaremos la impactante historia de la familia Thompson, quienes vivieron momentos de terror en su propio hogar. Lo que comenzó como simples miedos nocturnos de una niña, terminó convirtiéndose en una de las grabaciones más perturbadoras jamás vistas. ¿Qué fue lo que realmente captó la cámara en la habitación de Emily? ¿Era solo la imaginación de una niña asustada, o la prueba de que alguien la acechaba en la oscuridad? Prepárate para conocer cada detalle de este caso escalofriante. El 12 de octubre de 2023, en la tranquila localidad de Middletown, Ohio, la rutina de la familia Thompson cambió para siempre. Eric y Susan Thompson, junto a su única hija, Emily, llevaban una vida común, marcada por la rutina diaria y la seguridad de su hogar. Nunca imaginaron que algo tan aterrador pudiera ocurrir en el lugar donde se suponía que estaban más protegidos. Todo comenzó hace meses, cuando Emily, de apenas 10 años, empezó a comportarse de manera inusual. No quería dormir sola. Insistía en que, cada noche, alguien la observaba desde la ventana de su habitación. Al principio, sus padres pensaron que era solo un miedo infantil, producto de la imaginación o tal vez de alguna pesadilla recurrente. Pero con el paso de los días, su angustia se hizo más intensa. Emily se despertaba sobresaltada en mitad de la noche, llorando y asegurando que había visto una sombra moverse entre los árboles del jardín. Incluso durante el día, evitaba permanecer sola en su habitación, y sus padres comenzaron a notar que su energía habitual se desvanecía poco a poco. Eric y Susan intentaron calmarla, revisaron la ventana cada noche, asegurándose de que estuviera bien cerrada. No encontraron nada extraño. Sin embargo, la inquietud de su hija no desaparecía. Fue entonces cuando tomó la decisión de instalar una cámara oculta en su habitación. Solo querían demostrarle que no había nada de qué preocuparse, que su miedo no tenía fundamento. Lo que jamás imaginaron, es que esa cámara captaría la prueba más aterradora de sus vidas. Los días pasaban y la angustia en la casa de los Thompson se hacía cada vez más evidente. Emily insistía en que algo no estaba bien, que cada noche, cuando las luces se apagaban, alguien la observaba desde la ventana. Sus padres, aunque preocupados, intentaban tranquilizarla con palabras de consuelo. Revisaban el jardín antes de acostarse, cerraban bien la ventana y le aseguraban que todo estaba en su imaginación. Pero la noche en que Emily se negó rotundamente a dormir sola, gritando y suplicando que no la dejaran en su habitación, Eric y Susan supieron que debían hacer algo más. Decidieron instalar una cámara oculta, no porque creyeran en la historia de su hija, sino porque querían demostrarle que no había nada que temer. Pensando que, al día siguiente, al ver la grabación vacía, Emily se sentiría segura de nuevo. Colocaron la cámara en una esquina de la habitación, estratégicamente posicionada para captar toda la ventana y parte de la cama. Configuraron la grabación nocturna y, antes de acostarse, revisaron una vez más el exterior de la casa. No había huellas en la tierra, ni ramas rotas, nada que indicara la presencia de alguien más. Confiados en que todo estaba bajo control, apagaron las luces y se fueron a dormir. Pero lo que la cámara registró esa noche los dejó sin aliento. Aproximadamente a las 2:47 de la madrugada, la imagen captó algo estremecedor. A través del reflejo de la luna, se podía ver claramente la silueta de un hombre parado detrás de la ventana. Estaba ahí, inmóvil, con la mirada fija en Emily mientras dormía. Su rostro permanecía en la penumbra, pero su postura era escalofriante. No se movía, no hacía ruido, solo permanecía observando, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. En un punto del vídeo, la figura levantó lentamente una mano y la apoyó en el cristal. Sus dedos se deslizaron suavemente sobre la superficie,
dejando un rastro de humedad que la cámara logró captar con la tenue luz exterior. Luego, inclinó levemente la cabeza, como si intentara ver mejor el interior de la habitación. Eric y Susan vieron la grabación a la mañana siguiente. Al principio, pensaron que se trataba de una sombra, de un reflejo extraño, pero cuando pausaron la imagen y la ampliaron, la realidad los golpeó como un golpe helado en el pecho. No era un reflejo. No era un efecto de la luz. Era un hombre real. Y había estado ahí, observando a su hija, toda la noche. El silencio en la casa de los Thompson fue reemplazado por el sonido entrecortado de la respiración de Eric y Susan mientras repasaban el vídeo una y otra vez. No pude apartar la vista de la pantalla. Ahí estaba él, inmóvil, con la mirada clavada en su hija. La oscuridad del exterior apenas permitía ver los detalles de su rostro, pero la silueta era inconfundible. Eric sintió un escalofrío recorrer su espalda. Susan, con las manos temblorosas, detuvo la grabación en el momento exacto en que el extraño apoyaba la mano en el cristal. Durante unos segundos, nadie en la casa se movió. La idea de que alguien había estado ahí, a solo unos metros de Emily, era aterradora. No lo pensaron dos veces. Tomaron el vídeo y corrieron a la estación de policía. Los agentes observaron la grabación en completo silencio. Al terminar, uno de ellos se reclinó en la silla y exhaló lentamente, como si procesar lo que acababa de ver le tomara un esfuerzo adicional. Sabían que aquello no era un caso común. Esto es más serio de lo que creen, dijo finalmente uno de los detectives. El vídeo se convirtió en una pieza clave de evidencia. No solo confirmaba los temores de Emily, sino que demostraba que aquel hombre llevaba tiempo merodeando la casa. Los forenses analizaron la grabación, intentando mejorar la imagen para obtener una descripción más clara del rostro del intruso. Aunque la baja iluminación dificultaba el proceso, pudimos determinar varios detalles. La estatura del sujeto era superior a 1,8 metros. Vestía ropas oscuras y parecía moverse con cautela, como si estuviera familiarizado con el entorno. En un momento del vídeo, su boca se movía levemente, como si estuviera susurrando algo. Los expertos en criminología señalaron que este tipo de comportamiento era alarmante. No se trata de un simple curioso. La postura del intruso, su forma de acercarse al cristal, la paciencia con la que permanecía allí sin hacer ruido, todo indicaba que había estado vigilando la casa durante más tiempo del que los Thompson imaginaban. El detective a cargo del caso no dejó lugar a dudas. Este hombre no solo estaba mirando. Estaba esperando. Y eso lo hace mucho más peligroso. Susan se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas. No podía dejar de pensar en lo que habría ocurrido si Emily se hubiera despertado en medio de la noche y hubiera visto a ese hombre ahí, tan cerca, tan real. Eric, en cambio, sintió una mezcla de terror y furia. Su instinto de padre le exigía proteger a su hija, pero el solo hecho de saber que alguien había estado acechándola durante tanto tiempo lo hacía sentirse impotente. Después de entregar la grabación a la policía, su primera reacción fue reforzar cada entrada de la casa. Cerraduras nuevas, alarmas, luces de seguridad, nada parecía suficiente. Emily, por su parte, ya no quería dormir sola. No importaban las promesas de que ahora estaba protegida, el miedo la consumía. Cada sombra en la pared, cada sonido en la noche, la hacía estremecer. Pero la conmoción no quedó dentro de las cuatro paredes de los Thompson. La noticia se propagó rápidamente en Middletown. Los vecinos, incrédulos, comenzaron a preguntarse si también habían sido vigilados sin saberlo. Se organizaron patrullas nocturnas, se reforzó la seguridad en el vecindario y, por primera vez en mucho tiempo, la pequeña comunidad dejó de sentirse tranquila. Cuando la historia llegó a los medios locales, las imágenes del vídeo se volvieron virales. En redes sociales, cientos de personas compartían el caso con mensajes de incredulidad y temor. Esto es aterrador.
Imaginen que alguien haya estado observando a sus hijos por meses sin que lo supieran. ¿Y si no es la primera vez que entra en esa casa? ¿Y si ha estado más cerca de lo que creen? Los titulares de los noticieros no tardaron en aparecer. Misterioso acosador acecha a niña en Ohio. Terror en Middletown, la grabación que hiela la sangre. Mientras tanto, la familia Thompson solo quería recuperar la paz. Pero sabían que, hasta que la policía encontrara al responsable, aquella sensación de seguridad que alguna vez sintieron, ya no volvería a ser la misma. Eric y Susan no perdieron ni un segundo. Apenas terminaron de ver la grabación, tomaron el archivo y se dirigieron directamente a la estación de policía de Middletown. Al llegar, pidieron hablar con un oficial de inmediato. La urgencia en sus rostros dejó claro que no se trataba de una simple denuncia. Cuando los detectives vieron el vídeo, comprendieron de inmediato la gravedad del asunto. No era una simple travesura, ni una casualidad. Había algo calculado en la forma en que aquel hombre se mantenía inmóvil, en la paciencia con la que observaba a Emily sin moverse, sin hacer ruido. El departamento de policía inició una investigación formal. Lo primero fue examinar la zona en busca de huellas o rastros que indiquen por dónde había llegado o escapado el intruso. Revisaron el jardín, los alrededores de la casa y entrevistaron a los vecinos. Sin embargo, no encontramos pruebas físicas claras. El vídeo, sin embargo, era la pieza clave. Los investigadores intentaron mejorar la imagen para obtener más detalles del rostro del hombre, pero la baja iluminación y la calidad del vídeo dificultaban el proceso. Aún así, lograron hacer algunas observaciones importantes. El sujeto parecía conocer bien la casa y sus alrededores, ya que se movía con cautela sin tropezar ni dejar señales evidentes de su presencia. No era un acto impulsivo. Su postura y la forma en que se quedó observando indicaban que había planeado su aproximación. No se trata de un caso aislado. Emily había sentido su presencia durante meses, lo que significaba que este hombre llevaba tiempo rondando la casa. El jefe de policía de Middletown ofreció una rueda de prensa, informando que la investigación estaba en marcha y que tomarían todas las medidas necesarias para encontrar al responsable. Se pidió la colaboración de la comunidad para identificar al sospechoso, y se intensificaron las patrullas nocturnas en la zona. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Quién era este hombre? ¿Había estado observando a otras casas además de la de los Thompson? ¿Era alguien del vecindario o un extraño con aún intenciones más siniestras? A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que este caso era mucho más complejo de lo que parecía. Y lo más aterrador de todo, era la posibilidad de que este hombre no hubiera terminado con su siniestra vigilancia. El caso de la familia Thompson dejó al descubierto una realidad inquietante, la vulnerabilidad de los niños en su propio hogar. Lo que comenzó como los miedos nocturnos de Emily terminó convirtiéndose en una pesadilla tangible, una que dejó en evidencia lo fácil que es para alguien con malas intenciones acechar sin ser detectado. Este no es un caso aislado. A lo largo de los años, han surgido múltiples informes de intrusos que observan a través de ventanas, acechadores que estudian los hábitos de sus víctimas y desconocidos que se acercan demasiado a los hogares de familias desprevenidas. Según estadísticas recientes, los casos de acoso y merodeo han ido en aumento, especialmente en zonas residenciales donde la vigilancia suele ser más relajada. ¿Pero qué podemos aprender de esto? La seguridad en el hogar no se trata solo de cerraduras y alarmas. Es crucial educar a los niños para que reconozcan situaciones sospechosas y confíen en sus instintos. Emily había expresado su miedo durante meses, pero no fue hasta que sus padres vieron la prueba con sus propios ojos que tomaron acción. La pregunta es, ¿cuántas otras señales pasan desapercibidas en otros hogares? Desde un punto de vista legal, casos como este han llevado a muchas comunidades a fortalecer sus normativas sobre privacidad y acoso. La instalación de cámaras de seguridad,
la organización de redes vecinales y la denuncia inmediata de actividades sospechosas pueden marcar la diferencia. Es un recordatorio de que la seguridad no es algo que deba tomarse a la ligera. Todos queremos pensar que nuestro hogar es un refugio impenetrable, pero la realidad es que la prevención y la vigilancia activa pueden ser la clave para evitar que situaciones como la de Emily se repitan. Así que la pregunta queda en el aire: ¿cuánto hacemos realmente para proteger a nuestros seres queridos cuando no estamos mirando? La historia de la familia Thompson nos deja una lección difícil de ignorar. Todo comenzó con el miedo nocturno de una niña, una sensación de ser observada que, al principio, parecía solo una pesadilla infantil. Pero la grabación de la cámara oculta reveló la aterradora realidad: un hombre acechaba en la oscuridad, observándola en silencio mientras dormía. La evidencia obtenida fue clave para iniciar una investigación formal. La policía de Middletown tomó cartas en el asunto, analizando cada detalle del vídeo y pidiendo la colaboración de la comunidad. Sin embargo, hasta el momento, las preguntas más importantes siguen sin respuesta. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué elegía vigilar a Emily? Y, lo más inquietante de todo, ¿sigue aún rondando por el vecindario? Este caso nos recuerda la importancia de escuchar y tomar en serio las preocupaciones de los niños. La seguridad en el hogar es algo que nunca debemos dar por sentado. Un simple hábito, como instalar medidas de vigilancia, reforzar cerraduras o enseñar a los más pequeños a reconocer señales de peligro, puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. El caso de los Thompson es un claro recordatorio de la importancia de educar a nuestros hijos, especialmente a aquellos que aún son pequeños, sobre la importancia de estar alerta ante cualquier comportamiento sospechoso. Emily, aunque había expresado su miedo durante meses, fue ignorada hasta que sus padres decidieron actuar. En este sentido, la cuestión de cómo los adultos interpretan las señales de los niños es crucial. Si bien es común que los niños tengan miedos nocturnos, la persistencia de estos temores podría indicar una amenaza subyacente. Los padres, muchas veces, tienden a subestimar estos miedos, interpretándolos como fantasías o imaginación infantil. Sin embargo, la experiencia de los Thompson demuestra que esos miedos deben ser tomados en serio. Si Emily hubiera sido escuchada con mayor atención antes de la instalación de la cámara, tal vez se podrían haber evitado meses de angustia. Este caso nos lleva a preguntarnos cuántos otros hogares están ignorando señales similares. ¿Cuántos niños han expresado temores o han notado cosas extrañas alrededor de su casa, pero no han sido escuchados o tomados en serio? La vulnerabilidad no siempre se presenta de manera obvia, y muchas veces los pequeños indicios que dejan los acosadores pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. En muchos hogares, las familias asumen que la privacidad y la seguridad están garantizadas solo por el hecho de vivir en una zona aparentemente tranquila. Sin embargo, el caso de los Thompson deja en claro que esa sensación de seguridad es frágil y puede desmoronarse rápidamente cuando un extraño acecha desde las sombras. Desde un punto de vista legal, los casos de acoso y acecho como el de los Thompson han llevado a muchas comunidades y legisladores a reconsiderar las leyes y políticas relacionadas con la privacidad y el acoso. Muchos estados han comenzado a implementar medidas más estrictas contra el acoso y la invasión de la privacidad. En algunos lugares, la legislación ha permitido la instalación de cámaras de seguridad en áreas comunes de los vecindarios, lo que ha ayudado a aumentar la vigilancia sin invadir la privacidad personal. También se están llevando a cabo esfuerzos para garantizar que las víctimas de acoso tengan acceso a recursos legales y apoyo para denunciar estos incidentes sin miedo a represalias o estigmatización. Las implicaciones legales de los casos de acoso son profundas. El hecho de que una persona pueda merodear cerca de una casa durante un largo periodo sin ser detectada refleja una laguna en las leyes actuales de privacidad y seguridad. Muchos expertos coinciden en que se necesitan más leyes para proteger a las personas de este tipo de acechadores. Ahora es momento de reflexionar:
¿Qué tan protegidos están nuestros hogares? ¿Podría estar pasando algo similar sin que lo notemos? Es importante que compartamos este tipo de historias para crear conciencia y ayudar a prevenir situaciones que podrían volverse mucho más graves. Si esta historia te impactó, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías en una situación como esta? ¿Crees que las autoridades deben tomar medidas más estrictas contra este tipo de acoso? Además, si quieres seguir explorando casos reales de actualidad y seguridad, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerde que la prevención y la información pueden salvar vidas. Nos vemos en el siguiente vídeo.